Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Esperemos que estéis todos bien y que estéis llevando lo mejor posible este confinamiento, ya cada vez queda menos. Y bueno, os mando este vídeo porque tenemos que ir avanzando un poquito de materia. Todavía no se sabe cómo vamos a acabar el curso, pero no nos podemos llevar el tiempo que dure esto con el mismo temario. Ya os he mandado algunas actividades, las últimas actividades que os mandé, que muchos ya me las habéis mandado, ya eran del tema 4 del libro de texto. ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora, lo que estoy haciendo con esta presentación, es haceros una explicación de este tema que ya hemos empezado, de hecho, que para nosotros sería el tema 5 del curso, ya pertenecería a la tercera evaluación, y ya os he mandado esta presentación por correo electrónico. ¿Vale? Antes de empezar a explicaroslo, recordaros que bueno, que es muy importante que uséis el correo electrónico que os ha dado el centro, el que tiene vuestro nombre y al final pone IE San Pablo. A mí donde me van llegando, este es mi correo del centro y aquí me van llegando. Y también os recuerdo que todo lo que cuelgo, la corrección de actividades, esta presentación, este vídeo, ¿vale? Y la presentación en la que se basa, podéis acceder a ella en una carpeta compartida que tenéis en Drive, ¿vale? Para llegar a esa carpeta, cuando entréis en vuestro correo, en el correo del centro, recuerdo en el correo que os ha creado el centro y que la tutora os ha enviado las normas para acceder, si le dais a estos cuadraditos que pone aplicaciones de Google, se os abren una serie de dibujitos. Si le dais a este que pone Drive, entráis aquí, ¿vale? Y os saldrá una cosa más o menos así. Si os fijáis a la izquierda, ¿vale? Tenéis una columna donde aparece mi unidad, que esto sería las cosas que habéis creado vosotros, y otra unidad que se llama unidades compartidas. Si os vais a unidades compartidas, os tiene que salir una carpeta como esta, que yo la he creado para vosotros, para la clase segundo C de Ciencias Sociales. Aquí es donde yo voy metiendo todo lo que os envío, ¿vale? Todo lo que os mando. ¿Vale? Aquí tenéis, bueno, tenéis esta presentación misma en PDF para que sea fácil. Esta presentación que vamos a dar, esta aplicación la tenéis aquí entera en PDF con todas las fotos. Esto es lo que vamos a ver ahora. Tenéis todas las correcciones de las semanas que hemos pasado, de la primera semana, ¿vale? Con sus instrucciones, ¿vale? Y bueno, y básicamente eso lo tenéis. Bueno, y estas instrucciones, que es muy importante que la hagáis para hacer bien las fotos y que yo pueda leerlas, ¿vale? Son cosas básicas como mandar las fotos en orden, que las hagáis en vertical, ¿vale? Que esté bien iluminada, que no esté en una sombra. Intentar enfocar, es decir, que se vea clara, y poner el móvil en horizontal, ¿vale? No ponerlo cejado porque si no, para nosotros es imposible leerlo. ¿Vale? Ahora que ya sabéis dónde está, echarles un vistazo antes de mandar más actividades, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar ya con la presentación, con la explicación de este tema. Este tema para nosotros, como os digo, es el tema quinto, pero yo he resumido muchísimo, he resumido me parece que son, aquí lo veo, son 14 diapositivas, dos temas, los temas 4 y 6 del libro, ¿vale? Por tanto, esto es lo básico de lo básico, son muy poquitas cosas. Ya veréis que es relativamente sencillo y que no tenéis que aprender mucho. No sabemos cómo lo vamos a evaluar, si nos va a dar tiempo a hacer algún examen o no, yo lo veo difícil. Probablemente lo evaluaremos por actividades, pero eso no lo sé, bueno, no lo sé yo y no lo sabe nadie todavía, hasta que no nos digan los políticos cómo tenemos que hacerlo. Así que, bueno, yo voy a empezar con esta explicación. Si tenéis alguna duda sobre el tema, siempre me podéis escribir. Ya sabéis cuál es mi correo electrónico, ¿vale? fernandez.fernando@isanpablo.es, ¿vale? Pues voy a empezar
a explicaros este tema, ¿vale? Este es el índice, como veis son muy pocos puntitos, son solo 3 puntos, una introducción y 3 puntos, y vamos a ir más o menos rapidito. Vamos a empezar con la introducción, ver algunas cosas básicas antes de empezar con el contenido del tema. Lo primero que vamos a ver es cuándo, de qué época estamos hablando. Aquí tenéis una línea del tiempo que ocupa todo el periodo que nosotros hemos dado hasta el momento. Bueno, no, nosotros hemos dado más, mientras hemos empezado por el Imperio Romano. Pero esta línea del tiempo ocupa toda la Edad Media. Ya hemos visto en temas anteriores que la Edad Media se divide en dos etapas, ¿vale? La Alta Edad Media, bueno, aquí pone 3, pero en realidad son 2. La Alta Edad Media y la Baja Edad Media, ¿vale? El último tema que dimos sobre las ciudades hablaba sobre este periodo, la Baja Edad Media. Ahí era cuando salían, os recuerdo, las ciudades, los artesanos, los gremios, los comerciantes. Y esta es la época del feudalismo, ¿vale? La época que vimos, en la que estaban los vasallos y señores, los feudos, los campesinos, ¿vale? Esta es toda la Edad Media. En este tema vamos a dar pues todo este periodo, aproximadamente desde aquí, desde el final de la alta, bueno, de mediados, mejor dicho, de la Alta Edad Media, desde el siglo VIII hasta la Baja Edad Media. Hasta el final de la Baja Edad Media, hasta el siglo XV, es decir, del siglo VIII al siglo XV, aproximadamente unos 7 siglos, unos 700 años, ¿vale? Unos 800 más bien. Vale, eso con respecto al cuándo. ¿Al dónde? Pues aquí, en la... Esto rápidamente a vosotros saldrá, os vendrá a la cabeza. ¿En España? No. No vamos a hablar de España, vamos a hablar de la península ibérica. Esto no es un mapa político, aquí no salen países, aquí salen montañas, ríos, valles. Esto es un territorio y que se llama península ibérica. Pues en este territorio es en que nos vamos a centrar, ¿vale? Y el siguiente apartado es ¿por qué? Es decir, ¿qué es lo que queremos aprender? ¿Para qué vamos a estudiar esto? Vamos a aprender muchas cosas, pero lo importante son cosas que aprendamos que nos sirvan para explicar el presente, ¿vale? Este sí es un mapa político actual, aquí sí salen los países que hay en la península ibérica y salen las comunidades autónomas de España. Bueno, pues yo quiero que aprendamos, en primer lugar, ¿por qué? Porque hoy en la península ibérica hay dos países diferentes, dos estados diferentes que se llaman España y Portugal. Eso lo vamos a aprender en este tema. En segundo lugar, este territorio en los que se divide España, que se llaman comunidad autónoma, esta es la nuestra, Andalucía, pero hay 26 más, ¿vale? Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León, y hasta 27. En total hay 27 comunidades autónomas. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Y una última cuestión que también sigue en el presente es, si os fijáis en este mapa, aquí pone español, catalán, portugués, gallego, vasco, y esto será bable o astur. La pregunta es, ¿por qué en este territorio, en la península ibérica, se hablan hasta 4 idiomas diferentes? Yo voy a contar solo 4, en realidad. Voy a contar el portugués y el gallego, que en realidad son el mismo idioma, o más o menos el mismo idioma. Se dice que el portugués es un dialecto del gallego, ¿vale? El español o castellano, que es el que más se habla y el que hablamos nosotros, ¿vale? Este lo voy a dejar porque lo hablan muy poquita gente, algunos asturianos en algunos valles perdidos. Llevamos 2, el vasco, que se habla en el País Vasco y en partes de Navarra, y el catalán, ¿vale? Que pasa un poco como con el gallego y el portugués. Hay gente que dice que el valenciano es un idioma diferente, que el mallorquín es un idioma diferente. Para nosotros, a los efectos que nos importa, todo este territorio se habla catalán, además de español, claro. El español se habla en toda España. ¿Por qué? Bueno, pues en este periodo que vamos a estudiar salen las razones
podemos averiguar las razones de estos fenómenos, estas cuestiones que han llegado hasta el presente. Todas estas cuestiones se originan en la Edad Media, en el periodo que vamos a estudiar, ¿vale? Estas son las actividades que vais a tener para esta semana, ¿vale? A través de lo que dedicamos en este vídeo tenéis que responder a estas 3 cuestiones, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Bueno, no empezamos, seguimos con el repaso. Cosas que ya hemos estudiado y que deberíamos saber. Aquí tenéis una línea del tiempo que va desde el año 700 hasta el año 1250, es decir, ocupa casi toda la Alta Edad Media y el principio de la Baja Edad Media. Aquí, en el año 711, hay un acontecimiento muy importante que ya hemos estudiado, ¿vale? Pensad a ver si lo recordáis, a ver si alguien... No os voy a decir que levantéis la mano porque no os voy a ver, pero seguro que hay gente que sabe qué es lo que pasó en el año 711. Pues en el año 711, los musulmanes procedentes del norte de África y de Arabia conquistan toda la península ibérica. Después de la batalla de Guadalete, ¿vale? Rápidamente, en apenas 10 años, bueno, hasta la última batalla, que ya en Francia, en Roncesvalles, pasan aproximadamente 20 años. Esto teniendo en cuenta las comunicaciones y los ejércitos de la época, es un periodo bastante rápido, ¿vale? Es decir, lo que va a ser Al-Ándalus, lo que va a ser el territorio musulmán, se conquista en apenas 5 años. Es una conquista muy rápida, ¿vale? Esto se supone que ya lo sabíamos. Aquí se forma un estado, bueno, un territorio al que llamamos genéricamente Al-Ándalus, aunque pasó por distintas etapas. Pasó el Emirato de Córdoba, el Califato de Córdoba, los reinos de Taifas, ¿vale? Eso ya lo hemos estudiado. Bueno, pues esto es lo que viene aquí. Del 711 a 732, apenas 20 años, bueno, y siendo generosos, porque ponemos 732 como la última batalla, pero fue mucho antes. Los musulmanes conquistan muy rápidamente la península. Os recuerdo que aquí, antes de los musulmanes, había un reino que se llamaba Reino Visigodo de Toledo, con su capital aquí, en Toledo, ¿vale? También os recuerdo que los visigodos fueron uno de esos pueblos bárbaros, uno de esos pueblos germánicos que habían invadido el Imperio Romano y se habían asentado en las zonas que antes pertenecían al Imperio Romano, ¿vale? Bueno, pues prácticamente los visigodos no presentan resistencia. Hay muy pocas batallas, ¿vale? Aquí tenéis en el mapa este símbolo que presenta zonas donde hay resistencia visigoda. Pues básicamente Écija, Segoyuela y poco más. Y batallas que se puedan considerar batallas, la de Guadalete y la de Covadonga, que en realidad tampoco fue una gran batalla. De hecho, de esta batalla hablaremos más adelante, ¿vale? Esta batalla, lo que pone aquí, esta pequeña batalla, que fue una pequeña batalla, posteriormente, por los reyes castellanos y por el nacionalismo español, fue muy magnificada, fue convertida como si fuera un gran enfrentamiento. En realidad fue un pequeño enfrentamiento, pero para justificar, por cuestiones políticas, luego fue convertida en algo que realmente no fue, ¿vale? Vale. Bien, los musulmanes conquistan rápidamente toda la península y si se hubieran empeñado, porque eran muy superiores militarmente, podían haber conquistado también el norte. Lo que pasa es que en realidad para ellos no tenía mucho interés. Os recuerdo de geografía que esto es una zona montañosa. Aquí está la cordillera Cantábrica y aquí están los Pirineos, ¿vale? Por tanto, no es una zona buena para la agricultura. En esta época la economía se basaba fundamentalmente en la agricultura y además los musulmanes eran magníficos agricultores. Además, tampoco es una zona estratégica. Los Pirineos, al menos, son un sitio que digamos que te permiten pasar a otro lado.
que te permiten pasar a Francia, es un camino importante, pero la zona de la cordillera Cantábrica detrás lo que es el mar, ¿vale? Además, hay que recordar que los árabes, Arabia es un desierto, es decir, por definición en un desierto vive muy poca gente. Si eran tan poca gente los musulmanes, como conquistaron tanto territorio. En realidad no fueron los árabes los que lo conquistaron, fueron los distintos pueblos que iban conquistando, que se iban uniendo a la conquista. La mayoría de las personas, de los soldados que entraron en esta conquista musulmana, procedían de lo que hoy es Marruecos, eran bereberes, ¿vale? Y además, bueno, conquistaron mucho terreno en muy poco tiempo y necesitaban organizarse, asentarse, montar el gobierno. Es decir, en definitiva, los andalusíes, los conquistadores, prestaron muy poca atención a esta zona, y esto va a ser clave porque lo que vamos a estudiar en este tema es cómo en esta zona, toda esta zona, más los Pirineos, van a surgir una serie de reinos cristianos que posteriormente van a, entre comillas, abro comillas, reconquistar este territorio a los musulmanes. Ya hablaremos de la palabra reconquista, ¿vale? Bueno, pues esto es el repaso de lo que ya deberíamos saber, ¿vale? Que los musulmanes a partir de 711 habían conquistado la península ibérica, excepto una pequeña franja de terreno en el norte. Seguimos avanzando. Uy, me he equivocado. Vale, el primer reino que vamos a estudiar es el reino de Asturias, ¿vale? En torno a su capital, Oviedo. Y vamos a estudiar este periodo, ¿vale? Y vamos a centrarnos en este mapa. Bien, eso ya lo he dicho, la capital está aquí en Oviedo y es el primer reino cristiano que va a surgir en la península. Vale. A ver, bueno, no os quiero contar demasiados datos, pero deciros que esta zona, igual que todo el norte, esta zona tampoco es una zona rica. Esto ya es la meseta, el norte de la meseta. Estas tierras se les asignaron a los peores, a los soldados más pobres. Estos se rebelaron y digamos que la abandonaron. Aquí quedó como un vacío demográfico. Eso permitió que durante el siglo IX, poco a poco, este pequeño núcleo que surge en torno a Oviedo se vaya extendiendo. Primero a través de toda la cordillera Cantábrica hasta Galicia, y luego bajando de las montañas hasta la zona norte, ¿vale? Toda la vertiente norte del valle del río Duero, ¿vale? Vale, un hecho que va a ser muy importante es que en el siglo IX se descubre la supuesta tumba del apóstol Santiago de Compostela. Ya vimos en temas anteriores la importancia de las reliquias y de las peregrinaciones en la Edad Media. La gente en la Edad Media era muy religiosa, y la religión en la Edad Media era muy parecida tenía muchos aspectos de superstición. La cercanía a las reliquias, es decir, a los huesos y a los restos, tanto de Jesucristo como de los santos, se creía que tenía poderes sobrenaturales. A partir del descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, van a empezar a llegar peregrinos de toda Europa a través del Camino de Santiago, ¿vale? Lo voy a poner aquí. El Camino de Santiago, este es el Camino de Santiago, que se sigue haciendo ahora mismo como una visita turística, pero que en la Edad Media tenía un contenido religioso muchísimo más marcado del que tiene ahora. Ya les digo, la gente creía que los restos, las reliquias, los restos de santos y de Jesucristo obraban milagros. Bueno, pues este recorrido, poco a poco van a ir viniendo peregrinos de toda Europa. Eso va a hacer que tanto el reino de Asturias, que es el que estamos estudiando, como otros reinos que van a surgir aquí va a surgir el reino de Navarra, aquí el reino de Aragón, el condado, luego el reino de Castilla, se pongan en contacto con Europa y lleguen todas las novedades culturales
y lleguen todos los cambios que se están produciendo en Europa. Y segundo, que vaya llegando población. Cuando los musulmanes llegaron aquí vivía muy poca gente. Gracias al Camino de Santiago va llegando gente, algunos, la mayoría, después de hacer la peregrinación, vuelven a su tierra, pero muchos se quedan. Muchos se quedan y esto va a ser continuamente una llegada de personas, de gentes que se van asentando y que van fortaleciendo, que van activando la economía y que van creando, van haciendo más fuertes esos territorios. Este hecho va a tener una gran importancia en que esta zona que estaba poco poblada y que era poco atractiva para los musulmanes se vaya fortaleciendo poco a poco, ¿vale? Como veremos más adelante. Bien, una vez hemos dicho que durante el siglo IX, el reino de Castilla se expande más o menos hasta esta zona. Bueno, aquí se funda una nueva ciudad que se llama León y la capital del reino se va a trasladar a esa ciudad, a León. A partir de ese momento a este reino ya no se le va a conocer como reino de Asturias, sino como reino de León, ¿vale? El reino de León. Igual, en esta época los países, digamos, tomaban el nombre de sus capitales, ¿vale? Ya hemos hablado del Califato de Córdoba, por ejemplo, porque su capital estaba en Córdoba. Ya hemos hablado del reino visigodo de Toledo, porque su capital estaba en Toledo. Este reino, que antes se llamaba Asturias, a partir de la fundación de León, se va a llamar Reino de León, ¿vale? Vale, y esto es muy importante. Ya hemos dicho que esta zona estaba poco poblada, ¿vale? Los musulmanes, en realidad, no querían conquistar, nunca se plantearon en serio conquistar esta zona. Lo que sí hacían era cobrarles impuestos, cobrarles tributos, y si no, les castigaban. Mandaban expediciones que robaban, saqueaban, violaban y quitaban todos los tesoros. Ellos eran mucho más débiles, los andalusíes eran mucho más fuertes y continuamente mandaban expediciones. Estas expediciones, digamos que no llevaban su propia comida, no se alimentaban sobre el terreno, sino que iban requisando, digamos, robando la comida de los territorios que iban. Bueno, si iban por territorio que no era enemigo, iban pagando, pero en territorio enemigo iban requisando la comida. Entonces, al haber un vacío de población aquí, las tropas, digamos que tenían que pasar varias jornadas sin poder abastecerse. ¿Por dónde llegaban esos ataques? Llegaban por aquí. Subían por el río Ebro, ¿vale? Donde había importantes ciudades musulmanas, donde había importante población musulmana, como Zaragoza, y atacaban, perdón, me he dado, voy a quitar esto, no puedo quitarlo, sí. Y atacaban por esta zona. Para protegerse de esos ataques, los reyes de León crean una serie de condados, ahora sí, estos condados, los llenan de castillos, por eso esto se va a llamar Castilla, y se lo dan a algunos vasallos suyos, unos condes que son vasallos de los reyes de León. Ya hemos hablado varias veces de las relaciones de vasallaje, feudo-vasalláticas. Un señor le da, un rey, por ejemplo, en este caso, le da un feudo a un señor a cambio de fidelidad militar. Pues eso es lo que pasó aquí. El rey de León, a algunos vasallos suyos, que son condes, les da estos territorios para que se defiendan de los ataques que venían por aquí, por el valle del río Ebro, ¿vale? Este es el origen de Castilla, que en principio fue un pequeño condado, ¿vale? Un pequeño condado que era concretamente, creo, de todos estos, ahora mismo, bueno, sí, donde está Burgos. Este era el condado de Castilla. Bueno, pues el conde de Castilla poco a poco va conquistando o unificando, unas veces mediante conquista, otras veces mediante matrimonios y mediante pactos. Bueno, básicamente en este caso fue por conquista. Todos estos condados y
transmitirlo entero a sus herederos. El hombre que hizo eso se llamaba Fernán González, ¿vale? El conde Fernán González convierte todos estos diferentes condados en un solo condado y les va a llamar el condado de Castilla. Posteriormente ya veremos que Castilla se va a convertir no solo en un condado, sino en un reino independiente. Vale, seguimos avanzando. Vale, vamos a hablar ahora de la otra zona, de la zona de los Pirineos, donde van a surgir otra serie de reinos y una serie de condados que no se van a convertir en un reino, pero que van a actuar de manera independiente. Vale, aquí cuando llegan los musulmanes hay un imperio que se llama el Imperio Carolingio, que también lo hemos estudiado, que estaba gobernado por Carlomagno. Y fue realmente el primero que derrotó a los musulmanes en esa batalla que hemos visto antes, la batalla de Poitiers en 732. Además de eso, cada cierto tiempo hacía incursiones, expediciones para atacar a los musulmanes. Como consecuencia de esas expediciones, conquista algunas ciudades como Pamplona, como Jaca, como Girona, y hace lo mismo, exactamente lo mismo que hicieron los reyes de León con los condes de Castilla. Da estos territorios a unos vasallos a cambio de que lo protejan de posibles ataques de los musulmanes contra el reino de Francia, el reino de los francos. A este conjunto de condados los franceses le llamaron marca, marca hispánica. ¿Qué significa marca? Significa frontera, ¿vale? El término frontera, sobre todo una frontera bélica, una frontera peligrosa, en la Edad Media se le conocía como marca. De ahí viene, por ejemplo, la palabra marqués. Un marqués es el que gobierna una marca. Bueno, pues los francos llamaron a este conjunto de condados la marca hispánica, la frontera de España, ¿vale? Poco a poco, los hijos, el reino franco, después de la muerte de Carlomagno, hay muchas luchas entre los sucesores de Carlomagno. Y hay una especie de guerra civil. Entonces estos condes, que eran vasallos de Carlomagno o sus hijos, consiguen independizarse, consiguen no tener que ya considerarse vasallos de Carlomagno ni de sus herederos, ¿vale? Y poco a poco esos condados que dependían de Francia se van a ir independizando y algunos se van a convertir en reinos. Por ejemplo, el reino de Pamplona, porque su capital era Pamplona. Posteriormente cambiará su nombre a Reino de Navarra, ¿vale? El reino de Aragón, ¿vale? Mi capital era Jaca y que luego se extenderá teniendo su capital en Zaragoza y que también ocupará estos otros condados Sobarbe y Ribagorza, y luego los condados catalanes. A ver, los condados catalanes nunca se llegaron a convertir en un reino. Siempre siguieron siendo condados. Pero igual que Fernán González había unificado todos los condados que originalmente constituían Castilla, los condes de Barcelona consiguieron controlar, bien directamente o bien mediante lazos de vasallaje, al resto de los... Al resto, como iba diciendo, los condes de Barcelona consiguieron controlar el resto de los condados. Con lo cual, en la práctica, Cataluña funcionaba como si fuera un solo país, un solo estado, ¿vale? Gobernado por el conde de Barcelona. Vale, 2. La conquista cristiana. Vale, a ver, tradicionalmente, esto que vamos a estudiar se le llama reconquista. Se le había llamado reconquista. Pero detrás de esa palabra hay un componente ideológico, ¿vale? ¿Qué ideología hay detrás de esa palabra? Significa que aquí estaban los visigodos, llegan los musulmanes, los visigodos se refugian en el norte y luego vuelven a reconquistar el territorio.
Eso actualmente los historiadores saben que es falso. Los reinos, estos que hemos estudiado, el reino de Asturias, de León, el reino de Castilla, estos reinos que hemos estudiado, no tienen nada que ver con los visigodos, son reinos distintos. Por tanto, el término correcto para hablar de este proceso es el reino de conquista cristiana. Estos reinos cristianos van a conquistar los diferentes reinos musulmanes. ¿Vale? Bien, aproximadamente hacia el año 1000 hay un cambio, digamos, de poder, del equilibrio de poder entre los dos grandes, entre Al-Ándalus y los reinos cristianos. Hasta el año 1000 existía, concretamente hasta el 1033, existía el Califato de Córdoba, que era un reino enormemente poderoso. Pero a la muerte de Almanzor, que fue un dictador militar que sustituyó al califa, hay una guerra civil dentro de Al-Ándalus y Al-Ándalus se fragmenta en pequeños reinos. Esto también lo hemos estudiado. Estos reinos se llaman reinos de taifas. Hay algunos muy grandes, como el de Toledo, el de Badajoz, y hay algunos minúsculos, ¿vale? Como por ejemplo el de Arcos, ¿vale? O el de Algeciras, ¿vale? Estos reinos evidentemente son mucho más débiles de lo que era el Califato de Córdoba, porque son más pequeños, tienen ejércitos más pequeños, etc. Con lo cual va a empezar ese proceso, o se va a acelerar ese proceso de conquista cristiana, ¿vale? Lo pone aquí, Al-Ándalus se fragmenta en pequeños reinos y los reinos cristianos son cada vez más poderosos. Vale, esto es un proceso muy largo y aquí lo vamos a ver muy rápidamente y muy resumidamente, ¿vale? Dura, bueno, si contamos desde la batalla de Covadonga, dura 8 siglos, pero en realidad en la práctica, si contamos desde el año 1000, dura 5 siglos. Esto culmina en 1492 con la conquista de Granada. Y tiene algunas características que van a ser muy importantes para lo que luego va a ser España. En primer lugar, es una guerra religiosa, es una guerra entre dos religiones, entre el cristianismo y el islam. Es una cruzada. También estudiamos ya las cruzadas, ¿vale? Hubo expediciones de franceses, ingleses, etcétera, para recuperar Jerusalén y los lugares donde había vivido Jesucristo, por una cuestión religiosa. Pues esta guerra tuvo un componente enormemente religioso. Por tanto, este largo proceso está dirigido por dos grupos sociales, los grupos sociales que ya hemos visto que eran los privilegiados en el antiguo régimen, los dos estamentos privilegiados que son la nobleza y el clero, es decir, la iglesia, ¿vale? Son los que van a dominar, los que van a protagonizar este proceso. Y, como ya he dicho, tradicionalmente a este proceso se le ha llamado reconquista. Bien, yo tengo un proceso enormemente largo, pero aquí vamos a resumirlo mucho. Solo os he destacado tres hitos, tres acontecimientos que aceleraron mucho esa conquista. En primer lugar, el primero fue la conquista de Toledo, 1085. Mirad lo que era el reino de Toledo. Después de la conquista del reino de Toledo, conquistada esta ciudad, se domina todo este territorio, ¿vale? En segundo lugar, que fue más tardío, ¿vale? La zona este de la península, el avance cristiano fue más tardío, fue la conquista de Zaragoza en 1118. Después de la conquista de Zaragoza, pues digamos que la frontera entre el Andalus y los reinos cristianos queda más o menos así. Y el hecho, la conquista donde ya el avance es más abrumador, es una batalla, la batalla de las Navas de Tolosa, que se produce en 1212, está justo aquí, las Navas de Tolosa, está justo pasado de Despeñaperros. No sé si habéis pasado por Despeñaperros. Es el camino natural que hay entre Andalucía y La Mancha, ¿vale? Esta Sierra Morena, y Sierra Morena, aunque es baja,
pues es muy difícil de atravesar porque no tiene valles transversales, todos los valles son así. Entonces ahí pues está la Ruta de la Plata por aquí y luego está Despeñaperros. Pues quien domine ese paso domina todo el valle del Guadalquivir. Después de esa batalla, que fue aquí, a la salida de Despeñaperros, los cristianos conquistan todo el valle del Guadalquivir, ¿vale? Esto es en 1212. En 1236 creo que es, 30 y pico, conquistan Sevilla y luego pues ya Cádiz, Huelva, ya aquí ya no es posible la resistencia. Una vez que se perdió, que los musulmanes perdieron este lugar, esta entrada a Andalucía, ya Andalucía era muy difícil de defender. ¿Qué es lo que va a quedar como Al-Ándalus, como territorio musulmán? El reino de Granada. Esto va a sobrevivir 200 años más, 250 años más, hasta 1492. Y sobrevive realmente porque después de este momento Castilla entra en un momento, el siglo XIV en Castilla, es un siglo de guerras civiles. Hay grandes enfrentamientos entre la nobleza por la corona, entre el reino, y eso le permite, en alianza con los gobernantes de Marruecos, sobrevivir a los reyes nazaríes de Granada. En un estado de mucha debilidad, pero va a sobrevivir 250 años más hasta 1492. Vale. Como consecuencia, en los siglos, como consecuencia de todo esto, hacia la Baja Edad Media, es decir, los últimos siglos de la Edad Media, los siglos XIV y XV, la península ibérica está dividida, digamos, en cinco países diferentes, ¿vale? Son países completamente diferentes, son reinos diferentes. Estos son el Reino de Portugal. A ver, esto no lo he dicho y os lo he preguntado. ¿Por qué existe Portugal? Existe Portugal porque uno de los reyes de León, ¿vale? que os recuerdo, León es el reino que se heredero del reino de Asturias. Dividió sus posesiones entre sus dos hijos. A uno le dio el sur de Portugal y a otro le dio el norte de Portugal y el resto. Los portugueses siguieron la reconquista y nunca se volvieron a unificar. Yo no recuerdo si esto lo he apuntado o no, pero si no, os lo digo. Fue básicamente por la herencia de un rey leonés que ahora mismo no recuerdo el nombre y tampoco es importante que lo sepáis, ¿vale? Bueno, está el reino de Portugal, la corona de Castilla, ¿vale? Yo creo que esto lo he apuntado aquí, le voy a dar a todo porque no me acuerdo qué es lo que he apuntado. Eso es. Portugal se independiza de León en 1143. Ya os digo que esta independencia no es una guerra, sino consecuencia de una herencia, ¿vale? Un rey divide su reino entre sus dos hijos, a uno le da los territorios al norte del río Miño y a otro al sur del río Miño, ¿vale? Castilla y León. Castilla os recuerdo que surge como un condado de León, luego se convierte en reino y se une y se separa de León varias veces, ¿vale? Varias veces. Se une por matrimonio y se separa de nuevo por herencias. Un rey que lo divide entre sus hijos, ¿vale? Pero la unión definitiva es en 1230. A partir de 1230 ya Castilla y León van a estar unidos y se conoce como Corona de Castilla, ¿vale? Corona de Castilla porque en realidad son dos reinos, ¿vale? Una corona es un conjunto de reinos. El reino de Navarra, que ya os dije que surgió como uno de esos condados que habían creado los franceses, que primero se independiza llamándose Reino de Pamplona y que luego cambia su nombre a Reino de Navarra. Y por último, por penúltimo, la Corona de Aragón. La Corona de Aragón es un conjunto de reinos, son reinos diferentes, los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca, más los condados catalanes que están todos gobernados por el rey de Aragón, ¿vale? Pero son reinos diferentes, ¿vale?
Eso, que tengan el mismo rey no significa que sea un reino, ¿vale? Un rey puede coleccionar varios reinos, ¿vale? Cada reino tiene sus leyes, cada reino tiene sus fronteras, cada reino tiene sus instituciones, pero comparten al mismo rey. Eso era la corona de Aragón, ¿vale? La corona de Castilla estaba más unificada, pero la corona de Aragón, cada reino era muy distinto al otro, ¿vale? Y por último, ya he hablado del reino de Granada, el último resto de Al-Ándalus, que está gobernada por una familia, por una dinastía que se llaman nazaríes, ¿vale? Estos son los 5 reinos que dominan la Baja Edad Media. Vale. Ahora vamos a hablar de un proceso muy importante. A medida que el Andaluz va descendiendo, muchos musulmanes se quedan y a partir de ahora van a ser gobernados por los cristianos, igual que había cristianos en el Andaluz. Eran una minoría, pero existían. Pues muchos musulmanes se van a quedar en Castilla, en Aragón, Portugal. Se le conoce con el nombre genérico de mudéjares. Luego, después de la conquista del Reino de Granada, cuando ya no quede ningún resto del Andaluz, a estos mismos musulmanes que siguen viviendo aquí, en España, vamos, en Castilla, se les va a cambiar el nombre y se les va a llamar moriscos. Pero durante la Edad Media se les conoció como mudéjares. Pero la mayor parte de los musulmanes, una vez que esto era conquistado, se iban retirando a las zonas que quedaban musulmanas. Por ejemplo, el Reino de Granada tenía una densidad de población muy grande porque había ido recogiendo todos los que habían venido huyendo del avance castellano. Entonces, estos reinos, a medida que van conquistando territorio, van repoblando, es decir, ofreciendo a sus súbditos que viven en el norte tierras en las tierras conquistadas, ¿vale? Esto es lo que explica el mapa lingüístico de la península. Es decir, las nuevas tierras conquistadas en Portugal fueron repobladas por gente que vivía en Galicia y que hablaba el gallego. Bueno, un paréntesis. Tanto el gallego como el castellano como el catalán son lenguas derivadas del latín, de la lengua que hablaban los romanos, que en cada zona evolucionó de una manera diferente. Igual que ahora mismo no hablan igual los andaluces que los madrileños, pues en esa época no hablaban igual los gallegos que los catalanes, ¿vale? Ahora mismo entre un andaluz y un madrileño solo es una cuestión de acento, pero cuando pasen los siglos, a lo mejor el andaluz se acaba convirtiendo en un idioma diferente. Bueno, ahora mismo eso no es así porque ahora existe la radio, existe la televisión y tenemos más contacto. Pero en aquella época tú solo escuchabas hablar a la gente que vivía en tu zona, con lo cual en toda tu vida no habías oído hablar un idioma diferente o un dialecto diferente al de tus vecinos. Con lo cual el latín se fue convirtiendo en lenguas diferentes en esta zona. El vasco es completamente diferente, ¿vale? El vasco es una lengua que existía antes de la llegada de los romanos. Es, digamos, lo que se hablaba aquí, seguramente es lo más parecido a lo que hablaban los íberos, ¿vale? Los pueblos que había antes de los romanos. Y este se quedó aquí porque el reino de Navarra fue el que menos se expandió, ¿vale? Bueno, pues os repito, Portugal fue repoblada por habitantes de lo que hoy es Galicia. La corona de Castilla fue repoblada por castellanos y leoneses que hablaban un dialecto del latín parecido, y Valencia, Cataluña y Baleares fue repoblada por gente que hablaba un dialecto del latín que era el catalán, ¿vale? Eso es lo que explica el mapa lingüístico de la península, ¿vale? Está aquí, ¿vale? El portugués es un dialecto del gallego,
El catalán se habla en los territorios conquistados por la Corona de Aragón, es decir, Valencia y Mallorca, y el castellano es el idioma más extendido. ¿Vale? Bueno, pues hemos terminado. ¿Vale? Como esto es bilingüe, simplemente os pongo esto en inglés. Try to answer the question we did at the beginning of the video. You can do it in English or in Spanish. Or, if you want, in catalán o portugués. Bueno, estas son las preguntas que hice al principio y son las que me tenéis que mandar esta semana. ¿Vale? Son muy sencillitas, muy cortitas. Os recuerdo hacerla en papel, en vuestro cuaderno, y me mandáis la foto bien hecha, que se vea. Bueno, pues esto es lo que yo tenía que contaros. Como os dije al principio, espero que sigáis bien. Si tenéis alguna duda de todo lo que os he explicado, no dudéis en preguntarme. Y bueno, espero que nos veamos pronto, que nos veamos antes de que termine el curso. Venga, un saludo, chao.